Hola, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de entrevistas en temas internacionales en el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Recuerden que entrevistamos a personas, a especialistas, a gente que trabaja en ciertos lugares del mundo para que nos vayan contando un poco lo que es la realidad más allá de nuestras fronteras y vayamos entendiendo ese mundo que a veces lo vemos lejano, pero lo tenemos mucho más cerca de lo que se piensa. Hoy día tengo el gusto de conversar con Florencio Ceballos, quien vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, muy preocupante, y que dice relación con los movimientos sociales, en especial en el norte de África, pero también cubriendo otras zonas del mundo, y ciertos fenómenos globales vinculados también a estos movimientos. Así que, Florencio, te doy la más bienvenida, la más cordial bienvenida a este programa del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Tú me decías que quería que me presentara brevemente. Sí. Me llamo Florencio Ceballos, soy chileno, resido en Canadá hace mucho tiempo, soy especialista principal del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, que es una agencia pública canadiense que hace cooperación para el desarrollo en investigación específicamente. Soy sociólogo y bueno, durante los últimos 10 años me ha tocado trabajar mucho en temas vinculados a participación ciudadana, transiciones políticas, participación de jóvenes, movimientos sociales, y dentro de eso una de las regiones en las que me tocó trabajar mucho a partir del 2011 fue el norte de África y el Medio Oriente, que se celebran ahora justamente 10 años se celebraron recientemente lo que se llamó las primaveras árabes, y entiendo que queremos conversar un poco de eso. Exactamente, queremos hablar un poco de las bien o mal llamadas primaveras árabes, ver qué similitudes hay en los distintos países, qué diferencias hay y sobre todo cómo terminaron o cómo han continuado en los distintos casos, porque a veces, visto de acá, uno mira a África y lo mira como un todo. Lo mismo que pasa desde Europa hacia acá, piensan en América Latina, piensan en un todo. Y la verdad es que hay muchas diferencias entre estados y muchas veces entre estados vecinos. Partamos por el principio. ¿Cuándo surge, dónde A ver, surge esta llama que finalmente vamos a ir viendo que es como un efecto dominó y que se va repitiendo en distintos estados? bueno, claro, uno siempre puede encontrar antecedentes anteriores, ¿no? Y en el caso del norte de lo que pasó en el norte de África y en el Medio Oriente, un antecedente importante posiblemente haya sido lo que se llamó la Revolución Verde o el Movimiento Verde de Irán en el año 2009. Fue como la primera vez que vimos que la gente salía a la calle, que había protestas en estados que se suponía que eran manejados de manera muy férrea. Pero para hablar específicamente de este grupo de movimientos, de esta ola, yo siempre digo que es un poco como en la teoría del caos cuando se habla del aleteo de la mariposa, ¿no? Que un aleteo de la mariposa en un lado, de una mariposa en un lado de la Tierra puede generar una tormenta en otro lado. Y lo que pasó en el norte de África y el Medio Oriente fue un poco eso. O sea, esto parte en diciembre del año 2009 en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad al interior de Túnez, que por lo demás dentro de la región era quizá el país menos relevante o al que menos le prestaban atención, comparado con Argelia, con Egipto, con Libia, había 8 pesos. Y en este pequeño pueblo, un vendedor de fruta de 24 años, muy acosado por deudas, por la incapacidad de subsistir, digamos, va y se prende fuego, se suicida a lo bonzo frente a la oficina del gobernador. Y esto en pocos días empieza a agarrar vuelo, se transforma en una protesta generalizada, primero en Sidi Bouzid, después en Túnez en general, y en menos de un mes, bueno, en el caso de Túnez ha caído el dictador Ben Ali, que llevaba 24 años en el poder,
y la cosa ya se va extendiendo, y es que realmente cuando el mundo se entera no es por lo que pasa en Túnez, es cuando esto llega a Egipto, que es un jugador mucho más importante en ese escenario. Y bueno, en el marco de pocas semanas o unos pocos meses, digamos, esto agarra en Egipto, donde cae finalmente el gobierno de Mubarak, pero además de eso, en Libia, donde es derrocado, ¿cómo se llama? Eh, ay, soy pésimo con Gaddafi. Gaddafi, Mohamed Gaddafi. Eh, en Yemen, donde también cae el gobierno. En Siria empiezan a haber estos grandes, digamos, este gran conflicto, digamos, y el inicio de la guerra civil. Y además en Bahrein, que es un país muy pequeño, pero que tiene importancia estratégica porque es un lugar donde sunis y chiíes se encuentran, digamos, y siempre hay una situación conflictiva. Y en una serie de otros países de la región en que no alcanza a caer el gobierno, pero se tienen que enfrentar a cambios importantes. Jordania, que tiene que liberalizar una serie de políticas, Marruecos, etcétera. Y además da inicio a una ola que es más global, digamos. O sea, eso luego se va vinculando al fenómeno de los indignados en Europa a partir de mayo más o menos de ese año, en España y en Francia, al movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos, eh, en el caso de Chile al movimiento estudiantil del 2011. No estoy estableciendo una correlación directa, pero ciertamente marca el inicio de una década de grandes movilizaciones sociales. Ahora, en esto que tú vas planteando, ¿qué ves de similar y qué ves de diferente en cada uno de estos casos? Porque cuando uno ve crisis, normalmente uno estudia cuál es el detonante de la crisis, la gestión de la crisis y la salida de la crisis. Entonces, en cada uno de estos casos, a lo mejor el detonante es el mismo o puede ser diferente, y la gestión y la salida también puede ser diferente. ¿Cómo lo ves tú en todos estos ejemplos, sobre todo concentrándonos en el norte de África y en el Medio Oriente? Sí, claro. Mira, absolutamente, tú lo decías recién, poner a todos estos países en un mismo casillero no se puede. Tienes países que tienen una tradición, más allá o a pesar de ser dictaduras, tienen una tradición republicana un poco más grande hacia atrás, que viene de los años 50, de la descolonización. Países que tienen instituciones más fuertes, Egipto, Túnez, entre los que están más afectados, Marruecos también es un poco ese caso. Y tienes otros, digamos, en que las formas de organización social son más tribales, como el caso de Libia o el caso de Yemen, digamos. Entonces, hay diferencias importantes que tienen que ver, en primer lugar, con el peso del Estado en cada uno de esos países. Ahora, al mismo tiempo, y por ende, los tipos de protesta que hay tampoco son similares en todos ellos. Sin embargo, hay ciertos elementos comunes que son importantes. El primero es económico. El primero es entender que en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, por lo pronto, donde había una sociedad civil más fuerte, donde había una clase media emergente, donde había, al igual que pasa luego, por ejemplo, en Chile, un número importante de jóvenes inéditos que estaban entrando a la universidad a través de deudas de sus padres y que salían y estaban incapacitados de encontrar trabajo, altas tasas de desempleo juvenil, pero con jóvenes mucho más educados, deudas familiares acarreadas, etcétera. Hay una serie de elementos que tienen que ver con lo económico y tiene que ver en particular con los coletazos de la crisis del 2008, de la crisis global del 2008, que pega fuerte en estos países, pega con un poco de retraso, se va deteriorando la situación económica, se va incumpliendo una promesa que se había hecho a lo largo de los años 2000 respecto de movilidad social, por la vía del estudio. Estoy hablando principalmente de Marruecos, Túnez, Egipto, el Líbano. El caso de Yemen es un poco distinto, el caso de Libia también.
Entonces, ahí hay un primer elemento que es bastante común a todos ellos. Asociado a eso, y nuevamente haciendo esta distinción entre estos, como uno dijera, dos grupos de países, no es exactamente así, pero creo que ayuda un poco a entenderlo. Hay hay una situación que se venía produciendo desde hace ya algunos años, en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, que era, se había ido formando una cierta cohesión o un cierto arreglo entre las oposiciones más seculares a las dictaduras de Ben Ali, de Mubarak, o en el caso del Líbano al peso de Hezbollah en el gobierno, entre las posturas más seculares y el islamismo político. ¿Mm? Los Muslim Brothers en el caso de Brotherhood, en el caso de Egipto y todo eso. Entonces se empieza a formar una especie de coalición opositora, que es importante. Un tercer elemento que también era común a muchas de estas situaciones era un uso mucho más sofisticado y creciente de Internet como herramienta de coordinación social. Yo siempre uso cuando hago clase el ejemplo de que la revista Times el año 2010 elige como el personaje del año a las redes sociales y el 2011 elige al encapuchado, ¿no? Y efectivamente, sobre todo en sectores urbanos, jóvenes, muchos de esos jóvenes además estaban estudiando carreras relacionadas con tecnología, estos que estaban cesantes, desempleados luego. Ahí hay un tercer elemento que es como más o menos común a todos estos países, digamos. O sea, hubo un equilibrio y hubo un acierto, no diría pacto social, porque me cuesta hablar de pacto social cuando en contexto de dictadura, pero un cierto equilibrio que se rompe porque el dique económico se rompe y por ende cuesta más mantener esto cohesionado. ¿Cuánto juega en esta rabia? Porque finalmente, ¿qué es un poco el fenómeno que pasa en Chile? Que parte como un malestar, después ya se va transformando en rabia y termina sencillamente en ira y muchas veces descontrolada, violenta, otras veces pacífica, porque tanto en el caso chileno como en estos casos que tú has mencionado, podemos ver de ambos fenómenos. O sea, manifestaciones pacíficas totalmente de jóvenes, sobre todo con sus teléfonos, recuerdo mucho las de Beirut, Sí, sí, con sí. sus teléfonos, porque, bueno, el caso de Beirut justamente era porque el elemento que impulsa, el detonante, es un impuesto a WhatsApp, que era justamente donde lo utilizaban mucho los jóvenes. Entonces Correcto. está el elemento económico, que más encima los iban a tributar por su llamada de WhatsApp. El gobierno echa la medida para atrás, pero eso no basta y finalmente cae también el gobierno. Ahora, en todo esto, en todo este fenómeno, ¿cuánto juega también la corrupción? Y el nepotismo, que son dos elementos que en el norte de África y en los países de Medio Oriente, en general no podemos no considerarlo. Absolutamente. Es central. Es central. En el caso, mira, en el caso de Túnez, eso está al centro. Mientras toda la situación económica se deterioraba para mucha gente, el régimen de Ben Ali, que era básicamente una empresa familiar, ¿no? Era una family office, se enriquecía. O sea, yo estuve muchas veces en Túnez en esos años, ¿no? Del 2011 al 2014 estuve como 8 veces. Y todos te decían, que no había ningún negocio en Túnez en el cual Ben Ali no llevara una pasada. Desde la importación de petróleo hasta la venta de dátiles en un carro del supermercado, había alguien de la familia Ben Ali que se llevaba una parte. El caso del Líbano fue similar, o sea, el gran detonante de las protestas del Líbano, de esas, como después de las posteriores, las de ahora, digamos, del 2018, 2019, es sin duda la corrupción. Y también fue un tema global de esa protesta, o sea, en ese mismo año hubo protestas muy grandes en la India, en Delhi sobre todo, en que la motivación era la corrupción, digamos. ¿Mm? Nepotismo, claro, por supuesto también, en el caso de Túnez muy fuerte, en otro quizá un poco más, en el caso de Egipto era más corrupción militar que nepotista propiamente tal de la familia Mubarak. No, no es que no fueran en la pasada, pero no era el principal.
Entonces, por supuesto que esos elementos juegan un rol muy importante, pero juegan un rol muy importante porque chocan con una promesa de movilidad social que existía en algunas de esas sociedades. O sea, la rabia es porque están robando, mientras nosotros nos dijeron que nos íbamos a endeudar pagando universidades para que nuestros hijos tuvieran mejores oportunidades y nuestros hijos salían de la universidad y lo único que tenían era una deuda y nada más, ¿no? Y no habían oportunidad económica. Entonces, porque ni el nepotismo ni la corrupción eran nuevas, pero estas eran sociedades que más o menos venían en un ascenso en los años 2000 o acolchonadas por el enorme peso que tiene tener petróleo, digamos. Si tú miras ahora más recientemente en las protestas del 2020 en Argelia, la corrupción también juega o la demanda contra la corrupción juega un rol fundamental. Y si miras lo que está pasando ahora en el Líbano, sin duda, o sea, eso está al centro de todo este entuerto político. Ahora, hablemos de Túnez. Mm. Túnez, durante muchísimo tiempo, desarrolló su sector turístico. Era el lugar donde europeos, estadounidenses, pero sobre todo europeos, iban a veranear, incluso algunos tenían casa ahí, y era este lugar paradisíaco donde iban, y no necesariamente los ricos europeos, ¿No? porque la verdad es que los viajes y el ir era accesible para muchísima gente en Europa, y de un momento a otro Túnez entra en esta situación de turbulencia y efectivamente también afecta el sector turismo. Eh, ¿Cómo ves tú ese tránsito? Porque justamente es una de las características particulares que tiene este país frente a su relación con Europa, porque después vamos a hablar de la relación con Europa de los otros países que no es exactamente la misma a la de Túnez. Sí, a ver, Túnez era en términos prácticos, era una dictadura bien mirada por Europa. Era una dictadura aceptada y en buena medida apoyada por Francia en particular. Durante décadas no tuvieron mayor miramiento no solamente en el sector turismo, sino que en darle ciertas credenciales de legitimidad al gobierno de Ben Ali, porque era considerada una dictadura de baja intensidad, digamos. Las acusaciones de atropello a los derechos humanos no eran tan importantes como pudieran ser en algunos otros países de la región. Como una dicta blanda. Claro, era como una dictadura blanda, pero llevaba 24 años ahí, ¿no? Y es en cierta medida equivalente la relación que ellos tienen con Túnez a la que tiene Egipto con Estados Unidos, en cierta medida, ¿no? En el sentido de que también eran estratégicamente importantes, Egipto mucho más que Túnez, por supuesto, dentro de cierto, o sea, Túnez está entre Argelia y Libia, dos países que eran un cacho para la comunidad internacional, y permitía como organizar desde ahí un poco respuesta hacia los dos países. Efectivamente dependía casi exclusivamente del turismo, y eso hace que luego de la revolución, y a pesar de que Túnez es el ejemplo más exitoso o el único ejemplo exitoso de todo este proceso de estas revoluciones, económicamente quede muy dolido cuando, porque cuando se rompe después de esta revolución, este cierto pacto que yo te mencionaba entre el mundo político más secular y el mundo político islámico, y se quiebra eso, se quiebra en el caso de Egipto y se quiebra en el caso de Túnez. Y por otra parte están empezando a vivir todo el fenómeno que pasa por la ola migratoria, que pasa por la influencia desde Siria hacia estos dos, desde Libia hacia Túnez y hacia Egipto, y desde Siria hacia Egipto. Bueno, el sector turístico es muy frágil. O sea, en Túnez bastó básicamente 2 o 3 personas que se hicieran explotar en resorts Sí. de la costa mediterránea para que se acabara el sector turístico. A eso iba a ir, al factor terrorismo, Por supuesto. justamente en en lugares turísticos donde había extranjeros. Claro, claro. O sea,
Hubo atentados en un par de resorts donde había extranjeros. Ahora yo estuve en algunos de esos resorts y eran un descampado comparado con lo que era antes, obviamente. Y también en Túnez, en la capital, digamos, uno de los ataques más horribles que hubo fue en un museo que es precioso por lo demás. Entonces fue muy fácil para los grupos yihadistas más radicales barrer con el tema del turismo en Túnez. Lo que lo salvó por un tiempo, pero eso después se acabó, es que los argelinos, el gobierno argelino se puso. Y básicamente lo que Argelia hizo fue, de manera bien premeditada, empezar a mandar olas y olas y olas de veraneantes argelinos a veranear a Túnez, para salvar un poco la situación. Pero eso duró 2 años, ¿no? Y hasta hoy nunca se recuperó el sector turístico en Túnez de la manera en que estaba, digamos. Ahora pasemos a Egipto. Mm. Egipto también es un caso muy particular, con Mubarak durante mucho tiempo, también soportado y apoyado por las grandes potencias, porque de alguna manera también les controlaba, eran estas dictaduras que durante mucho tiempo Occidente las apoyaban porque les mantenían controlada la situación, les mantenían controlados los flujos migratorios y hacían vista gorda también a la violación a los derechos humanos por razones geopolíticas también de la época, de la Guerra Fría, entre otros temas. Pero llega el momento en que se produce esta primavera egipcia, donde finalmente Mubarak cae, y no solamente, sino que al final termina preso y muere. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué fenómeno se produce en especial en Egipto? ¿Llega la libertad, llegan los derechos que estaban pidiendo en la Plaza Tariq ahí la gente, o finalmente esto se transforma, dura muy poco, después llega una dictadura aún peor? No, en ningún caso llegó la libertad. Yo creo que hay dos elementos ahí que habría que analizar. Un primero, que es más general, lo voy a mencionar muy rápidamente, y es que las fuerzas políticas que movilizaron, o por lo menos la parte más visible que movilizaron a la gente en la calle, no son las que asumen el poder en ninguno de estos países, tampoco en otros países. O sea, esta idea de movimientos sociales de jóvenes sin líder, multitemáticos o multi-issues, bueno, ellos no ganaron una cuota de poder después, digamos. El poder se resolvió entre actores mucho más tradicionales, sindicatos, islamismo político centrado, gente del antiguo régimen. En el caso de Egipto pasó algo parecido. Llega primero un presidente Sisi, islámico, eh, y rápidamente, y al poco tiempo, digamos, y empiezan a avanzar una serie de políticas que en ese ámbito eran bastante más estrictas incluso de lo que Mubarak tenía. Termina eso en un nuevo golpe, básicamente. Termina luego, ¿cómo se llama? Morsi y este nuevo régimen. Pero además en eso se rompe esto que te decía yo, que era esta suerte de pacto tácito entre el islamismo político y los movimientos más seculares pro democracia. Se rompe. Hoy en día en Egipto eso es el acabose, digamos. O sea, la situación de represión hoy día en Egipto es mucho peor que la que existía como era. Eso es un dato de la causa. Sí. El nivel de represión política, de represión de libertad de movimiento, de asociación, de opinión, etcétera, hoy en día es mucho más grave que lo que hay en lo que había antes del 2011. Hay otro elemento que es importante en el caso de Egipto, y es que además de todo esto de lo que tú señalas, Egipto cumplió un rol de intermediación en el conflicto del Medio Oriente con Israel, Sí. ¿no? Y un poco queda desplazado después de que sale Mubarak en jugar ese rol. No solamente porque no quedaba claro, sobre todo con Sisi al principio, si iba a jugarlo o no, sino porque el poder se va para otro lado, digamos, ¿no? Los grandes pesos regionales se desplazan un poco. Entonces también, como quien dijera, Egipto queda un poco offside.
respecto a estos otros temas que siempre han sido centrales en la región para definir cuánto pesa cada uno. Y en ese proceso, y si a eso le sumas lo de Siria, además se abre una ventana para mayor influencia rusa, en particular, o sea, Putin ve una oportunidad ahí, y por otra parte, Obama, el gobierno de Obama en esos años, paga un poco el precio de haber sido bastante errático respecto a lo que estaba pasando en el Medio Oriente y en el norte de África, ¿no? Nunca quedó muy claro realmente cuál era la visión de Obama y del Departamento de Estado respecto a lo que estaba pasando en el norte de África. Y en Egipto, y no tuvieron las mismas respuestas en todos lados, digamos, se hicieron los lesos con Túnez, terminaron apoyando a la oposición en el caso de Egipto, apoyaron grupos rebeldes al principio, pero no hasta el final en el caso de Siria. Entonces se enredó todo. Y en ese contexto, Egipto perdió mucho poder, porque también se organizó el poder dentro del mundo tanto chií como suní, ¿no? En que Egipto quedó bastante más marginalizado de lo que hubiera sido antes, digamos. El caso de Libia también que tiene otras características particulares, que no podemos separarlo de Italia, no podemos separarlo de la vinculación que ahí tenía, sobre todo Gaddafi con el mismo Berlusconi, Así es. donde llegaba y era recibido, pero con fiestas, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente también ahí un régimen dictatorial que Occidente no solamente cerró los ojos, sino que además lo apoyó con inversiones importantes, sobre todo en la Fiat y en otras empresas, y que de pronto también aquí ocurre esto. Yo la verdad es que me cuesta llamarle primaveras a todo esto, primero porque suele hablarse de la primavera de Praga y la verdad es que lo menos que tiene la primavera de Praga es flores. Fue un hecho absolutamente dramático. Eh, Además, a ellos les carga que le diga primavera. Los tunecinos se indignan porque dicen, en primer lugar, para nosotros no es la primavera, no es la la época del primavera año, árabe, es la revolución del jazmín. Y claro, además, no fue en primavera, fue en invierno. sí. Pero bueno, por eso hablo más que nada de las mal llamadas primaveras árabes. Así es, así es. Eh, bueno, y en el caso de Libia, además, en un territorio que nunca tampoco Gaddafi tuvo el control de todo el territorio. Hay un tema tribal muy importante, áreas del país en el cual el gobierno no ejercía efectivamente el control y, por otra parte, en la crisis migratoria, Libia pasaba a ser justamente uno de los pasos importantes porque es donde queda más cerca con Lampedusa, la isla italiana, y por lo tanto uno de los flujos migratorios, de los más peligrosos, por cierto, era justamente por ahí. Y pasa todo esto y finalmente termina también muerto Gaddafi, pero a diferencia de Mubarak, no es que haya muerto en la cárcel, sino que sencillamente Muere la italiana. muere la italiana. Exacto. Eh, ¿Qué podemos decir de Libia y de lo que está pasando hoy día con Libia? Sí, mira, el caso de Libia efectivamente es muy distinto porque tiene un componente, como tú decías, tribal muy fuerte. En Libia no había Estado unitario nacional, no Mm. existía, ¿no? Habían sectores con un poco más de presencia de un Estado muy débil, muy asociado más a la personalidad y al poder de Gaddafi. Eh, Además hay que entender algo, que Gaddafi, buena parte de su fuerza en ese momento ya ni siquiera venía de su presencia o de su poder en el norte de África. Gaddafi lo que era un representante africano. O sea, Gaddafi lo que sí tenía era un enorme apoyo que empezó a cultivar en los años 80 y 90 sobre todo, después de todo el asunto del atentado al avión, digamos, cuando en algún momento le cortan la, le Claro. cortan la luz, por decirlo así, bueno, a Gaddafi. Lo que Gaddafi tenía era que tenía alineado detrás de él a 40 o 45 países de África. Y cuando tú vas a África, y ahí me tocaba hacerlo, o sea,
he trabajado harto ahí y es fantástico cuando empiezan a contar, empecé a conversar con ex ministros, con gente que trabajaba en política, y te cuentan en la práctica cómo era llegar a Libia y partir a una tienda en la mitad del desierto donde Gaddafi te recibía, y él mandaba a llamar a 20 presidentes africanos y llegaban los 20. Y no les decía cuando se iba a acabar la reunión, los tenía en una tienda durante 5 días conversando lo que te hicieron. Él tenía mucho poder en África, lo cual quiere decir que tenía asegurado una cantidad de votos importantes en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Unión Africana, en las grandes instancias multilaterales que le daba su poder. Ahora, y por lo mismo, Libia no se transforma solamente en un punto de paso de la inmigración siria, digamos, sino que también se transforma en un punto de paso de inmigración desde Europa, de inmigración somalí, de inmigración de Sudán, de inmigración del Chad, de inmigración de Mali, tiene que ver con esos otros flujos también, ¿no? Y con arreglos petroleros bastante obscenos en general. Entonces, yo diría que Gaddafi siempre fue, por una parte, un factor de armonización dentro del mundo de la África subsahariana, pero al mismo tiempo era un personaje complicado dentro de la comunidad más bien del norte de África, era muy distinto. En ese sentido, Libia funciona mucho más como país subsahariano que como país magrebí, ¿entiendes? En la forma como está organizado, nunca tuvo el proceso de descolonización que puede haber tenido Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto o sigue hacia el Medio Oriente. No hubo esa especie de base de los Bourguiba, qué sé yo, de formar Estado, instituciones. Nunca lo tuvo. Entonces, es un país muy complejo y que desestabiliza muchísimo hacia Egipto y hacia Túnez, por supuesto, y por otra parte afirma también al otro gran jugador que se habla menos, pero que pesa mucho, que es Argelia, digamos, ¿no? Bouteflika se afirma un poco porque, bueno, estaba a la escoba y daba lo mismo si era un dictador y qué sé yo, por lo menos podía con las tropas argelinas pararlos ahí, digamos, no cruzaban esa parte del desierto. Ahora vamos a otro país que también es importante. Vamos a llegar al más complicado al final, que es Siria, por todo lo que es los intereses y toda la guerra que aún continúa, pese a que los medios de comunicación no muestren como lo mostraban antes, esa guerra sigue. Pero hablemos del Líbano. El Líbano, que además tiene toda su historia, donde tiene una gran cercanía, en especial con Francia, donde ha vivido procesos también muy occidentalizados, pero al mismo tiempo con el tema de Hezbollah, complicado, con las mismas relaciones ahí en el sector, también pensando en el conflicto árabe-israelí, y además con una gran explosión que se produce, en la cual es impresionante cuando uno ve las imágenes, y yo no sé si tú has ido después de la explosión, pero bueno, yo tengo una amiga que llegó a vivir con su familia una semana antes de la explosión. Y sencillamente, después de un tiempo, arrancaron, buscaron otro lugar donde irse porque me dijo que era insoportable vivir por el caos que se había formado, primero por la destrucción, porque la fuerza que tuvo la explosión en la ciudad fue tremenda, y en segundo lugar porque también la gente salió a la calle con mucha rabia, con mucha ira por la reacción del gobierno, tratando de hacer caer el gobierno. De hecho, el gobierno cae, pero finalmente tampoco llegan a un acuerdo las fuerzas políticas para entablar otro gobierno. Entonces, las perspectivas ahí, Francia Emmanuel Macron va a decir que están con ellos, que les van a dar dinero, pero la situación más encima en pandemia se complica aún más. ¿Qué pasa entonces con el Líbano, que además tiene un alto porcentaje de refugiados sirios, al igual que Jordania,
por supuesto Turquía, que es quien más tiene, e Irak, que son los países que tienen más refugiados sirios. Bueno, y si le sumamos algunos refugiados palestinos de guerras anteriores, bueno, la situación podemos comprender que el Líbano es muy, Y muy, yemení. muy complicada. Sí, mira, el caso de Siria es muy particular porque fue el más europeo de los países del Medio Oriente, como tú señalas. Un país que dentro de todo funcionaba dentro de un arreglo democrático, que se fue deteriorando en los últimos 15 o 20 años, sobre todo en la medida en que Hezbollah empezó a tener mucho más poder, control sobre ciertos territorios, traslada a Siria en el fondo el conflicto suní entre sunita y chiíes, eh, y asociado a eso un proceso de creciente de corrupción a todo nivel. Eso ya venía arrastrándose y junto con eso, por supuesto, venía arrastrándose además una crisis económica sostenida, ¿no? Que ya estaba fuerte el 2011 y el 2012 y siguió incrementándose. La explosión produce todo eso que tú señalas, con un dato además que yo encuentro horripilante y fascinante, es que en Beirut, a raíz de la explosión, tú tienes casi 300.000 desplazados internos de una ciudad de 2 millones. O sea, estamos hablando de que no sé, 15-20% de la población de la ciudad se desplaza interiormente porque o se va por otros lados porque no por las partes que quedaron inhabitadas. Entonces está en una situación muy muy complicada, como tú decías, cae el gobierno después de las protestas del 2010 y, ¿cuánto fue esto? 2020, pero vuelve el primer ministro porque nunca se ponen de acuerdo nunca logran llegar a un acuerdo por un nuevo gobierno y es bien difícil que lleguen en esta situación, ¿no? Porque hay un nivel de polarización muy grande, polarización dentro de las fuerzas políticas, ¿no? Dentro de Hezbollah y los otros grupos, y polarización de la sociedad civil, eso se parece bastante a lo que sucede en Chile, de la sociedad civil respecto de las élites gobernantes, digamos. O sea, hay un momento en que el problema de la corrupción o el problema de la mala gobernanza deja de ser una cuestión técnica, deja de ser una cuestión netamente tecnocrática y se transforma en un elemento de desobediencia ¿no es cierto? Y que se rompe ciertas cohesiones y ciertos pactos mínimos, que uno podría decir que el Líbano lo tenía, un cierto pacto social, que ya hoy está completamente desdibujado, entonces está en una situación difícil, y una vez más, porque nunca hay que olvidarse de eso, en una región en que la tensión entre mayoría suníes y chiíes y el rol de Irán y el rol de Rusia a través de Irán, todo eso está jugando permanentemente, digamos. Entonces esto no tiene una salida no tiene una salida muy fácil. Y ya para tocar un poco el tema de Siria, en el que te confieso que me manejo menos, no me ha tocado trabajar ahí porque yo conozco varios países en los que me he podido trabajar, y Siria es un país en el que no podéis trabajar hace ya muchos años. No podéis meter una Ahora, persona. de todas maneras, en el caso de Siria, para que la gente que nos está escuchando, también parte un movimiento siguiendo un poco lo que había Por ocurrido supuesto. en Túnez, también tratando de derrocar al gobierno de Al-Assad, que había heredado el gobierno de su De su papá. padre y por lo tanto venía ahí una dinastía que finalmente se transforma en una guerra civil, y donde van a confluir también las potencias, tal como tú lo señalabas, no solamente los suníes con los chiíes, sino que además aquí encontramos las potencias de Estados Unidos, de los europeos, sobre todo franceses, británicos, los rusos, después entran los turcos, donde hay tropas iraníes también ahí, y donde también nos encontramos con Y los kurdos. israelíes, los kurdos, israelíes, la verdad es que en Siria están todos, En todo. y en una guerra civil, y donde además
mientras Al-Assad tenga el apoyo de Putin, y ahora último, incluso teniendo el apoyo de Erdogan, Así es. y los pobres kurdos pagando una vez más las traiciones, bueno, nos encontramos en la situación que ya no sé cuántos millones de refugiados sirios se han ido de ese país, donde las zonas, incluso uno ve imágenes de las luces prendidas en la noche, o sea, ya casi no queda gente, y donde la situación es terrible, y sin embargo Al-Assad sigue ahí, y con violación a los derechos humanos tremenda, y con todo esto también recordemos que tal vez fue la única intervención externa que tuvo Donald Trump, que fue cuando lanzó estos ataques por la supuesta existencia de armas químicas que se estaban utilizando en contra de la población civil. Eh, por lo tanto, Siria también es casi la madre de muchas de las crisis que se están dando en toda esta zona, e incluyendo también a Turquía, incluyendo a Irán e incluyendo a Europa. Es que ¿Así eso lo es lo ves que tú también? absolutamente, o sea, a la descripción, digamos, de lo que pasa en Siria, que también tiene que ver, a mi gusto, como te decía, con una postura bien errática de Estados Unidos, sobre todo durante ya una década. Y sobre todo en esos primeros años, o sea, uno al principio, yo me acuerdo que el año 2011 uno conversaba, y me tocó conversar acá con representantes de los movimientos de oposición al Assad, más de la sociedad civil o más seculares, en que había esperanza de que lo iban a apoyar, de que le iban a prestar le iban a dar un backup, digamos, para poder tratar de votarlo. Estamos hablando del 2011, había un poquito de esperanza al respecto. Y Estados Unidos finalmente no da el paso completo porque implicaba un conflicto con Putin. Esa fue una jugada muy estratégica de Putin ahí, que no es nueva, ¿eh? O sea, los sirios y los rusos no es que se hayan hecho amigos ahora, es una cosa que viene de hace 40 años. Hay una Sí. tradición en los cuerpos militares sirios de casar a sus hijos o a sus hijas con hijos de representantes del ejército ruso. Eso viene desde la época de antes de la caída del muro. Mm. Entonces, siempre hubo una relación ahí. ¿No? Pero lo que quería decir para agregar a esto nomás, que uno no puede olvidar además o tiene que considerar muy importante, eh, el fenómeno migratorio sirio, que si bien afecta principalmente a Jordania, a Turquía y al Líbano, y hay que reconocerlo, porque cuando hablamos acá de los procesos migratorios se habla como los que llegaron a Europa. Bueno, 9/10 de la gente que está, de estos desplazados no viven en Europa, viven en países igual de pobres al lado, ¿no? Bueno, hoy Sí, día yo creo que en Turquía debieran haber más o menos unos 4,5 4 millones. millones de Así es. personas, o sea, Y en para que veamos Jordania, las sí, en magnitudes. Jordania, Sí, o sea, que es una cosa de este, porque sí, Turquía, pero Jordania que es de este porte tiene más de 2 millones de personas. sí. Entonces, entendiendo eso, porque creo que hay una cuestión mínima de decencia en reconocer que la gran crisis migratoria es ahí, no es en Europa, no es. Sin embargo, también uno tiene que entender que la crisis migratoria hacia Europa, que entra por Libia, o sobre todo por Libia, por Lampedusa, como tú decías, bueno, a principios de la década y a partir mucho más fuerte del año 2013-2014, también es lo que gatilla o lo que le echa leña a todo el movimiento de extrema derecha nacionalista europeo. O sea, a mí me cuesta pensar que un personaje como Orbán en Hungría se habría fortalecido de la manera que se fortaleció sin hacerse el duro frente a las olas de migrantes que iban pasando por su país, flanqueados por militares y con alambres de púa como si fuera un campo de concentración, y la forma en que esto debilita en algún momento a los gobiernos de Alemania, de Francia, etcétera. O sea, generó un coletazo muy importante, algunas de cuyas consecuencias seguimos pagando hasta ahora, digamos, en términos de fortalecer los movimientos nacionalistas, anti-inmigrantes y xenófobos en Europa y luego en Estados Unidos y en otras partes. Que también es algo que es importante entender en el fenómeno latinoamericano con
que no es equivalente en gravedad a 100 cantidad de gente posiblemente, que es el venezolano. Exacto. Aquí hay otro país que juega un rol fundamental, y más aún cuando estamos hablando de la crisis migratoria, cuando estamos hablando del aumento del flujo de los migrantes a Europa, y que es Turquía. Y aquí juega un papel fundamental Erdogan, porque tampoco uno necesita ser muy eh, suspicaz para darse cuenta que por algo fue el año 2014 donde pasan más de 1 millón de refugiados, la gran mayoría, inmigrantes, yo creo que son los menos, que pasan a Europa. Y pasan, pero ya no por Libia, sino que estaban pasando por Turquía, a las islas griegas, de las islas griegas, ahí hacia, ya sea por los Balcanes, o toman la ruta de Italia o Grecia y siguen, como tú dices, ya subiendo por Hungría y etcétera. Y esto le da un elemento de chantaje a Erdogan tremendo en relación a la Unión Europea, que muchas veces la Unión Europea quiere golpear la mesa, pero el otro dice, pues, abro la puerta y les mando 3 millones de refugiados, a ver qué van a hacer. Eh, ¿Cómo ves el papel de Erdogan geopolíticamente, además la ubicación geopolítica que a Turquía siempre le ha dado un peso, a Constantinopla en su momento, a hoy día Turquía, en este escenario? Sí, bueno, sigue siendo Constantinopla, solo el punto de pasada, ¿no? O sea, si tú estás en algún momento en Estambul, te das cuenta que vas caminando por Europa, doblas una esquina y estás en Asia, doblas de nuevo la otra esquina y estás en el Medio Oriente, una cosa como bien particular, ¿no? Erdogan ha utilizado esto de manera muy hábil en dos sentidos, diría yo. Uno, lo que tú decís, o sea, Turquía abre o cierra la llave de la inmigración en función de sus conflictos, ya sea con Europa, ya sea con otros países de la región. O sea, O con Alemania en particular. En particular, por supuesto, porque la vinculación Turquía-Alemania siempre fue mucho más fuerte, pero o con otros países de la región me refiero, no en Europa, también hacia el Medio Oriente y hacia el norte de África. Pero lo segundo es que también le sirve a Erdogan como telón de fondo para consolidar su poder interno. O sea, el autogolpe, por decirlo así, que él hace en el 2016, 15 o 16, por ahí fue, sí. Bueno, era imposible, creo yo, de concebir si Erdogan no hubiera tenido esa palanca, que era, por una parte, administrar el flujo migratorio hacia Europa, y por otra parte administrar el conflicto o una parte del conflicto en Siria, especialmente en relación a los kurdos, digamos, a los kurdos de uno y otro lado de la frontera. Entonces Erdogan ha sido de los ganadores en todo esto porque le ha permitido en un contexto de jugadores muy grandes jugar un papel importante porque tiene una posición muy estratégica y tiene ¿cómo se llama? Y tiene muy pocos escrúpulos. Además que pensemos que Turquía es parte de la OTAN, hay bases militares en Turquía, pero al mismo tiempo se ha acercado a Putin. Entonces ahí también está jugando este rol que le es incómodo a Occidente y que Putin también ha sabido manejar bastante bien en la zona. Y aquí evidentemente está el tema de los kurdos, que para que también quienes nos escuchen tienen que saber que el pueblo kurdo está distribuido en varios países, no es que esté en un solo lugar, y dentro de los países está Irak, está justamente Turquía, Siria, y terminan siendo muchas veces en la historia han sido la punta de lanza de un movimiento en contra del otro, y después los abandonan, que es un poco lo que ha pasado ahora también este último tiempo. Y para terminar, Florencio, quisiera hablar de otro país que nos alejamos un poquitito, pero ni tanto, que es Irán. Porque en Irán también hubo manifestaciones, también salió la gente a la calle, también en un régimen absolutamente dictatorial. O sea, salir a la calle ahí de verdad es arriesgar la pena de muerte. Y sin embargo, las manifestaciones que vimos en algún momento fueron enormes. Y en parte también impulsadas porque cuando Estados Unidos ya
decide Donald Trump terminar con el pacto nuclear y empieza a cortar y vuelven las sanciones. Irán de nuevo económicamente cae y muchos tenían esperanzas que de ese pacto nuclear, bueno, iban a haber inversiones, sobre todo europeas, que iba a poder ya no tener estas sanciones que tenían por parte de la ONU, eh, pero resulta que tampoco pasó eso, ni cayó el gobierno, ni se ha mejorado la situación, y al contrario, la verdad es que la situación iraní, la situación de las mujeres en Irán es terrible, las condenas eh, son de verdad espantosas, y uno también ahí dice, bueno, la comunidad internacional, ¿cuánto hace en esto? Ahora Biden ha planteado ya su deseo de retomar estas negociaciones, que había llegado Obama a este acuerdo del pacto nuclear, y, eh, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el régimen? ¿Qué pasa ahí? Porque también ahí hay divisiones en distintos clanes, y tampoco es tan fácil la situación en Irán. No, la situación es decir, nunca es fácil. Nunca es fácil ni respecto de sus vecinos, ni respecto de Rusia, ni respecto de Estados Unidos, digamos, que es, que es la parte más difícil justamente por la por la salida del pacto. Por otra parte, también uno quiere entender, cuando uno habla sobre todo de movimientos sociales, es que Irán finalmente tenía, y tuvo durante un tiempo, una sociedad civil bien importante, ¿no? Mm. Y estoy hablando durante ya el régimen de Khomeini, de Jamenei después. Los primeros movimientos de la región fueron en Irán, en el 2009. Irán tenía ya desde antes de eso un gobierno que estaba ciertamente un poco más abierto, digamos, a dar espacio a los jóvenes. La población urbana más educada de Teherán era importante, ¿no? Ahora está mucho más deteriorada esa situación. Pero, pero lo que voy es que en Irán hay una tradición, a pesar de esto, a pesar de lo difícil que es y que podéis terminar muerto, digamos, de manifestación, de protesta y de eso, de movimiento de la sociedad civil que no es nueva. Hoy en día un poco más limitada sin duda, digamos, pero siempre hubo ahí algo. Oye, yo sí quería mencionarte una cosa, que creo que hay un actor más regional que es súper importante en todo esto, y que se habla poco, y que es Arabia Saudita. Mm. Eh, porque Que esto... financia, ¿Ah? que ¿Cómo? financia finalmente. O sea, que financia, pero que además ha tenido que acomodarse también, digamos, y parte del rol de, ¿cómo se llama? De Bin Salman, del príncipe, como de abrir un par de cosas, pero al mismo tiempo ser un carajo en muchas otras, digamos. Tiene que ver con cómo se desordena el naipe para Arabia Saudita en la región a partir del 2011. Y por otra parte está el hecho de su involucramiento en la guerra de Yemen. Entonces, cuando uno dice, a mí me da risa porque dicen, claro, Trump no inició ninguna guerra, tú mencionabas la bomba en Siria. El principal impacto de Trump en la región fue el espaldarazo que le da a Arabia Saudita para escalar a un punto inimaginable la guerra en Yemen, digamos. Y el último guinda de la torta de eso es acuerdo, el acuerdo, o sea, lateralmente al acuerdo que llegan antes de irse Israel, Emiratos, Arabia Saudita y otros, El acuerdo el de paz entre países que no estaban en guerra. de países que no estaban en guerra y que el acuerdo de paz implica una transferencia de miles y miles y miles de millones de dólares en armamento pesado de última generación a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes, que además no es un problema de ahora, o sea, estos tipos van a tener armamento, ahora se está hablando de que el gobierno de Biden va a retirar quizá ese elemento, si es que se puede, digamos, Mm. ese fue un negociado del yerno de Trump, principalmente, ¿no? Pero el riesgo ahí es que esas son armas de última generación que quedan por 20 años. O sea, hoy en día en Arabia Saudita podrá estar el MBS, el Bin Salman, que más o menos uno sabe para dónde apunta. Pero ¿quién se atreve a decir quién va a estar en Arabia Saudita en el poder en 10 años más con armamentos de última generación? Yo creo que ese es o puede ser uno de los principales
aspectos de desestabilización regional a mediano plazo. Es muy complicado. Las zonas calientes, aquellas Sí, como Pakistán, como India, que con arma nuclear tampoco claro. sabemos, sobre todo en Sí, Pakistán, quién va a estar. Bueno, son las zonas complejas. Así es que bueno, Floro, como te conocemos por otro lado, Florencio, como te conocemos aquí, gracias por esta conversación. Hicimos gracias a un ti. barrido total al Total. Magreb, Sí, hicimos un barrido ahí a los sí. principales puntos y con los principales factores que han jugado en estos ya 10 años de la mal llamada primavera árabe, que ya hemos visto no han terminado bien, y que la zona sigue complicada. Muchas gracias. Que no han terminado, ¿ah? También hay que entender que son procesos largos. Sí, sí, Y una de es esas cierto. cosas no. Estamos en un proceso efectivamente que, bueno, no sabemos cuál va a ser la salida, si van a tener salida o van a ser procesos eternos de olas de cierta apertura y luego de nuevas crisis y que se vuelva a cerrar. Es parte de la historia de esta zona del mundo, muy vinculada a la historia de Europa y muy vinculada también en el tiempo de la Guerra Fría también a lo que significó el bloque soviético con el bloque occidental también, que explica un poco también la actualidad de por qué hoy día pasan muchas cosas en este lugar. Así es que muchas gracias por esta Muchas conversación gracias a ti. Ha sido un y gusto. a ustedes también los esperamos en una próxima entrevista en temas internacionales. Recuerden que estamos en el canal del programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y ahí podrán ver estas y otras entrevistas en temas internacionales. Hasta la próxima.